Hola amigos de Educar en Noticias, estamos en otro capítulo del podcast y este tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre las maestras sombra, una necesidad emergente que está surgiendo en todo el país, en todo el mundo podríamos decir. Y nos acompaña para hablar de este tema la maestra sombra certificada Mirna Vidal. ¿Cómo estás, Mirna? Hola, buenos días, gracias por invitarme. Pues primero platícanos qué es una maestra sombra para la gente que no tenga, que no esté familiarizada con este término. Bueno, pues las maestras sombras somos las maestras encargadas de acompañar a un niño en el aula y pues atender sus necesidades educativas especiales. Estas pueden ser como trastornos en el neurodesarrollo, pueden ser autismo, déficit de atención, trastorno sensorial, conductual, y damos el acompañamiento en el horario de clases. O sea, su función es hacer que estos alumnos se integren al ámbito educativo, o cuál será como el objetivo principal. La integración al ámbito educativo en todos los aspectos, porque no solamente hacemos la integración lo que es educativa, porque también hacemos una labor de concientización y apoyo para que ellos puedan relacionarse pues con sus maestros, con sus compañeros, ¿verdad? Ok. ¿En qué edades trabaja? Pues esta presencia de maestras sombras, ¿en qué nivel educativo es más común? ¿Y hasta qué edad llega, por ejemplo? Pues inicia desde kinder, primaria, yo he visto que hasta secundaria. No tengo conocimiento de alguien que esté en la universidad, ¿verdad? Pero hasta secundaria sí lo... Prepa también. Ok. ¿Y cómo funciona? Si yo soy papá y ¿cómo surge esta necesidad desde el punto de vista de padres de familia o las escuelas? ¿Lo solicitan los papás, las escuelas? ¿Cómo surge esto? Lo solicitan, ahorita, bueno, lo solicitan las escuelas, le solicitan a los papás. Tienen una entrevista con los padres, ellos les comentan que tiene su niño una condición y dependiendo también de qué condición es la que presenten, pues ellos ya ven si tienen necesidad de maestra sombra o no. Ok. ¿Qué te llevó a ti? Platícame tu caso, ¿qué te llevó a ti a ser maestra sombra? ¿Por qué dedicaste a esto? Bueno, a mí lo que me llevó es a mi niña ahorita en la actualidad ella tiene 9 años, le detectaron que tenía una condición, disfasia mixta del lenguaje. Esta condición es que tienen dificultad para aprender y comprender y desarrollar el lenguaje y tenían una probable déficit de atención. El autismo fue diagnosticado después, pero ella inició con sus terapias de lenguaje. Sí. Y la necesidad que cuando llega la pandemia, la necesidad de que pues ya no podía seguir yendo a sus terapias y yo quería ayudarle más porque iban a tener escuela en línea. En cierta manera pues uno como mamá pues se siente frustrado porque dice pues no conozco en su totalidad lo que mi hija presenta, ¿verdad? Sí. Yo soy una mamá que siempre he buscado, ¿verdad? Dar ese granito extra para que mi hija pues desarrolle más, ¿verdad? Y que no se quedara estancada. Sí. Entonces fue ahí donde, pues buscando qué métodos o qué herramientas pudiera utilizar, encontré un centro de neurodesarrollo y psicología clínica en México donde me pude certificar y ahí pues mi hija fue mi estudio de caso para poder lograr la certificación. Ese centro se encuentra en la Ciudad de México. Y pues nos dan una formación donde nos enseñan a conocer los trastornos del neurodesarrollo, cómo abordarlos, nos rige un código de ética del centro, ¿verdad? Donde nos dice qué sí, qué no podemos hacer, porque tampoco podemos ser invasivas con lo que son las maestras, pero a la vez también debemos de hacer valer nuestra voz para poder que los niños puedan desarrollar, ¿verdad? Sin que haya, o que exista más bien que exista, pues, entre los maestros se sientan incómodos con nuestra presencia, ¿verdad? Porque en la actualidad hay escuelas que no permiten maestra sombra por esta situación, de que se sienten observados. Okay.
de que ven la forma que ellos están impartiendo sus clases o que si lo están dando bien o lo están dando mal, pero realmente nosotros no somos una figura que venimos a supervisar su trabajo, sino a ser una figura que viene a apoyar y ayudar a que su trabajo se desarrolle de una forma pues más fácil, porque en el momento que el niño puede lograr hacer actividades que normalmente le cuestan trabajo, que le generan algún estado de irritación, el cual no le permite en ese momento a la maestra continuar un tema, porque ya sea que el niño se pare, que grite, que llore, que se enoje, entonces es ahí donde pues nosotros apoyamos e intervenimos, ¿verdad? ¿Cuáles son tus límites y tu función dentro del aula? O sea, ¿hasta dónde está lo que tú haces y dónde están las competencias o las facultades del maestro, pues del maestro encargado del aula? Ok. Bueno, pues yo me encargo de que la actividad que la maestra está realizando, pues adecuarla a la forma que él aprende, que las necesidades del niño, ¿verdad? Yo no las pongo a las actividades. Sí. Ellos son los que tienen un programa. Muchas veces trabajamos pues al día. No te pasa, no me pasan. Deberían pasarte la planeación para tú estar adelantada. Pero no es algo que esté establecido. Sí, la figura de una maestra sombra no es una figura muy conocida, no es una figura regulada, no es una figura la cual tenga, digamos, como una profesión como tal. Okay. No está reconocido. Que existe una carrera como tal, no, surgió a raíz de la necesidad de los niños de tener apoyo para poder también ellos lograr escolarizarse, porque no todos los niños que tienen una condición están escolarizados. Claro, hay niños con una condición de un nivel severo que pues no se puede, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los niños con autismo, en este caso porque hay más niños que presentan autismo, déficit de atención, pero con un nivel, uno que es de poco apoyo, digámoslo así, porque hay 3 niveles en el autismo, que es poco apoyo, intermedio, y es donde ya necesitan un apoyo completo. Entonces, es cuando los mandan al CAM. Ajá, exactamente, cuando los mandan ya a un lugar especial donde ya les atienden otro tipo de necesidades. Okay. ¿Tú cómo es el día de una maestra sombra? ¿Tú llegas a la escuela y ahí el padre de familia te entrega el niño? ¿Cómo es? Platícanos un día normal en una maestra sombra. Espero a que llegue, o si en su caso que él ya llegó, pues nada más verificar que se realice lo que es que entregue su agenda, que ponga su lonche, actividades que por sí solos los niños van aprendiendo y adquiriendo, pero en el caso de un niño con una condición, pues se le dificulta realizar esas actividades en seguimiento. Entonces, a veces puede ser, aunque las hagan periódicamente, las olvidan. Por ejemplo, el ir a poner la agenda, pues es un logro que él solo pueda ir a poner la agenda. Es un logro que él solo puede ir a poner su lonche en la caja. Pero aún así es un trabajo pues constante. O sea, tú estás como una sombra, ¿no? Tras Sí, del alumno, exactamente. Y atenta, alerta a que cualquier estímulo que pueda existir y que le pueda causar pues molestia, irritación, pues también contener, ¿verdad? ¿Y los niños están conscientes de tu función y de tu presencia? ¿Ellos saben? O sea, ¿se les explica antes de que tú entres a trabajar con ellos? ¿Se les hace consciente de esto o no saben? ¿O cómo funciona? Yo hablo, bueno, en mi caso, yo hablo con las maestras, les explico mi función y también les explico que si es necesario, pues que a los niños se les explique. Va a estar una maestra aquí y por lo general, bueno, en donde yo trabajo, pues es un lugar muy inclusivo y ellos se encargan por el departamento de psicología de hablar con los niños y decirles, bueno, ella es la maestra que va a estar acompañando a tal niño y ella pues se va a encargar pues de asistirlo a él. Ustedes los va a asistir su maestra, ¿verdad? Pero con el niño con el que trabajas, ¿a él le explicas? ¿Se le explica tu trabajo? Sí, en su totalidad pues no lo comprende, ¿verdad? Pero yo le digo, todos los días me tengo que anticipar.
hoy es día de que vas a tener, por ejemplo, si tienen una actividad extracurricular, aunque ellos son muy buenos para actividades extracurriculares, yo siempre digo, vas a tener taekwondo, o vas a tener, no sé, deportes, arte, y cuando no va a haber esa actividad, no va a ser posible que le den esa actividad, entonces también me anticipo a decirle, y le pregunto yo con anterioridad a las maestras, porque pues, eso puede causar, pues que el niño tenga que se pueda poner irritable, porque como son actividades que disfrutan, que les gustan, y que en esos momentos, como es algo que desde su interés, pues sí les causa frustración cuando no se presenta esa actividad, más que, por ejemplo, matemáticas, inglés o cualquier otra. ¿Y todos los niños aceptan el maestro sombra o hay casos donde los niños, o sea, ¿cómo se le puede decir? ¿Cliente, paciente, tu alumno, tu estudiante? ¿Cuál es el término? Pues puede ser como un alumno. Si hay casos donde los alumnos rechazan a las maestras sombras o todos lo aceptan. O sea, sí aceptan pues esta figura nueva. Es que es un proceso de adaptación, ¿Cómo es tanto del niño como pues también nosotros, porque no todos los niños, por ejemplo, el común es la condición, pues si tiene autismo o tiene déficit de atención. Eso es lo más común. Que es lo más común, o trastorno sensorial o conducta, pero no todos los niños se desarrollan igual y no todos se comportan de la misma manera en el aula. Entonces, pues es un proceso donde nosotros, pues conocerlo, qué le gusta. Yo lo que hago es como una visita previa de juego para conocer como el primer acercamiento con el primer acercamiento y ver también que cómo reacciona, ¿verdad? Pues al contacto, si a él no le gusta que lo toquen, si a él no le gusta que se le acerquen, o si sí le gusta, pues por ahí, o sus intereses, más que nada, conocer sus intereses, y ya de ahí pues se parte. ¿Y tú evalúas también si vas a poder o no? Sí, claro, porque también uno tiene que ser honesto y decir, límite, ¿no? Yo conozco esto, no conozco de esta situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo nunca he trabajado con niños con síndrome de Down o con niños con con parálisis o con alguna otra discapacidad, ¿verdad? Temas se puede decir cognitivos, cognitivos, ¿no? Exactamente. Entonces también pues es importante también que las maestras sombra conozcan también de electroescritura, de que conozcan de pues inglés también un poco, porque si te toca una escuela donde el niño tiene que estar en español, inglés, muchas veces se les facilita también, es bien curioso, pero se les facilita el inglés. Sí. Entonces a veces aprenden a decirte algo en inglés más rápido que en español. Entonces es por ahí donde tú tienes que ir buscando y también irle adecuando, ¿verdad? Por ejemplo, si te dicen que quiere tomar agua pero te lo dice en inglés, entonces ya tú le refuerzas con el español. Y es súper importante la función porque hay niños que no, porque como presentan inatención, el momento de que una maestra da una instrucción, el seguimiento de instrucciones es algo que es una constante para ellos, se les dificulta, ¿verdad? Entonces hay niños que se les tiene que repetir 2, 3, 4, 5, entonces ahí es donde tienes que tener mucha paciencia para que él logre. Sí lo logran, pero hay que estar ahí. Comentábamos hace rato antes de empezar a grabar, Mirna, que no hay muchos maestros hombres. O sea, es algo como que la mayoría son mamás, como tu caso, que tuvieron la necesidad personal y se fueron al aula con su hijo para que fueran aceptados, porque al final viene siendo como un requisito de las escuelas, en la mayoría de los casos. Sí, en la mayoría de los casos. Bueno, en mi caso no fue directamente así, pero hay otros casos que son así. En mi caso me dijeron que iban a evaluar, porque como sus terapeutas iban a la escuela y pues les explicaban cómo tratarla y cómo manejarse con ella. Entonces
ellos comentaban que en caso de necesitar, pues que tenía que estar preparada, ¿verdad? Sobre todo por las posibles crisis, ¿no? Ajá, Exacto. ¿Quién va a exacto. estar ahí? Ajá, pero como nos tocó la pandemia, para mí Sí. fue parte de donde yo le estuve ayudando en las clases en línea y estuve apegado a ella, entonces ahí fui también yo desarrollando con ella, pues al momento que ella tuvo que regresar a la escuela, pues no hubo necesidad de maestra sombra, ¿verdad? ¿Cómo cuántas maestras sombras crees que hayan aquí en Reynosa, por ejemplo, o en Tamaulipas? Pues la verdad no tengo un conocimiento claro. No hay una red, no hay un grupo. No hay un grupo en sí de que yo conozca de aquí en Reynosa. Sí conozco que hay alrededor de la República. Sí hay más conocimiento de maestra sombra. O sea, ¿es un tema nuevo para Reynosa? ¿Estamos nuevos en esto? Yo creo que sí, que todavía falta mucho conocimiento. Si yo, por ejemplo, a un padre de familia que nos está viendo, yo necesito un maestro sombra, por ejemplo, ¿cómo le hago? ¿Dónde lo busco? Por lo general son Facebook, referencias, porque no hay un lugar específico donde tú puedes ir a buscar una maestra sombra que yo conozco. Es andar preguntando en los colegios. Sí, con conocidos, oye, porque pues a mí, pues de las mamitas que me han conocido en el centro, donde mi hija toma terapia de lenguaje, es ahí donde me preguntan, o su misma terapeuta, o cuando a ella le solicitan, porque pues también gracias a ella, pues yo pude llegar ahorita a un trabajo, ¿verdad? Pues creí yo en mí y en mis conocimientos que fui desarrollando con mi hija, ¿verdad? Pero solamente puedes trabajar con un niño a la vez, ¿verdad? No, o sea, no es un... Como trabajo, no sí, porque te tienes que enfocar en las necesidades de él. Es uno a la vez. Es uno a la vez. O sea, no puedes... Tal vez sí podrías, pero siento que sería como que no sería completamente tu atención. Y ellos sí necesitan completamente tu atención. Porque en una crisis... imagínate si tienen los dos la crisis al mismo tiempo, o sea, sí sería muy complicado como atender al mismo tiempo esos, a los dos. Entonces sí. ¿Cuál es el protocolo de como maestro sombra de una crisis? O sea, situándonos en el punto que no está en la casa, que hay más niños, que está en un ambiente donde pues no nada más está él. ¿Cuál es el protocolo como maestro sombra de...? Pues por lo general siempre estamos detrás de ellos. Y hay niños como que tienden mucho a mover la silla por lo mismo de que se desesperan de estar tanto tiempo sentados, pero en ocasiones también hay que estar al pendiente de eso, porque es como muy fácil que si se molesta se pare o aviente a la mesa. Entonces por lo general es estar atrás de él, y yo siempre trato de tener una mano en la mesa por cualquier situación, de que quiera aventar algo, de que la quiera mover, de que se quiera pegar, porque también la frustración los hace a veces quererse morder, quererse pegar. Entonces sí, no hay en sí como un manual que yo te pueda decir, es como va surgiendo y tú vas aprendiendo a conocerlo. ¿Pero qué pasa con los otros niños? ¿Se les explica en ese momento? Porque de alguna manera esta crisis interrumpe la clase, sí. O sea, hay una explicación de parte del maestro titular o tuya, o sea, ¿cuál es como... O sea, ¿cómo se les explica cómo asimilan este hecho los demás compañeros? Yo cuando sucede eso, yo siempre les digo a los niños, cuando él me anticipo antes cuando él se enoje, traten de alejarse, porque cuando él está enojado o está irritado, pudiera ser que aviente lo que encuentra a su paso, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese momento, ellos aprenden cuando ven que está enojado, o sea, nada más mueven su sillita a un lado, se sientan un poquito en otro lugar, hasta que él se calme. O yo los saco del salón dependiendo el grado de irritación, ¿verdad? Porque a veces con simplemente hacer un llamado de atención y explicarle, él se tranquiliza, pero en otras ocasiones no, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra la integración, la inclusión, Mirna, si todo parece estar como un tema de protección, de no dañarse y de no dañar a los demás? ¿Sí se logra o solamente se ve como una protección mientras acaba el ciclo escolar o el nivel educativo? ¿O en qué momento se logra? Porque el objetivo de que esté en una escuela regular, por así llamarla,
pues es que se integren, que socialicen, que desarrollen esas habilidades de lenguaje, de socialización. Pero si están de alguna manera tras una barrera, ¿en dónde están esos momentos donde se logra integrar con los demás niños? Bueno, yo la verdad busco mucho la integración. Más que todo escolar, también busco que sea una integración con sus compañeros, ¿verdad? Entonces yo les explico, mira, lo que pasa es que él es diferente porque no le gustan las mismas cosas que a ti, pero a él le gusta venir a la escuela, pero le cuesta trabajo pues seguir una instrucción o atender en un juego simbólico, ¿verdad? Que un juego que a ti te gusta, quizás no fácilmente va a captar las instrucciones como tal, pero si tú le ayudas, él puede lograrlo. Siempre trato de involucrar a los niños para que ellos también se sientan parte del proceso y he visto resultado en eso, de que me dicen, bueno, yo le ayudo a, si él quiere algo, yo le ayudo a encontrarlo, pero también ahí yo les digo, ustedes también tienen que permitirle a él que lo haga solo, porque ya está en una etapa donde él puede hacerlo solo. Al principio pues sí le costaba trabajo, pues no sé, poner el cuaderno en su lugar, pero ya sabe dónde va el cuaderno, entonces tú tienes que decirle, puedes acompañarlo, pero no necesariamente tienes que ponerle el cuaderno. Entonces yo trato mucho de involucrarlos. A los otros niños. A los otros niños. También en los juegos. Él quiere jugar. Entonces nada más hay que explicarle. Hay momentos en que no quiere, quiere estar solo, y ustedes también deben de respetar que quiere estar solo. ¿Tú también te has sentido que quieres estar solo? No, pues que sí. Entonces le digo, él también tiene necesidad de eso. O sea que de alguna manera no solo trabajas con tu alumno, sino de alguna manera indirectamente trabajas con los otros niños, un tema de cultura, de concientización. Sí, de concientización y de cocina. Y con algunos papás también, porque sí se acercan de repente y pues tienen inquietudes y miedos de que pues si en una crisis pues puedan lastimar a sus hijos o algo así. Pero pues yo les explico, o sea, no es en realidad eso y no siempre pasa. O sea, es mientras ellos se van integrando, eso va disminuyendo. Y también tiene mucho que ver, bueno, el docente, ¿verdad? Que sea inclusivo. Sí. Porque también si no lo es, pues ahí nos topamos con una barrera también. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Que un docente no se preste. No en su totalidad, pero sí me ha pasado. Sí me ha pasado. O sea, no en su totalidad. Pero pues también es un trabajo de nosotros. el mostrarle que no somos alguien que viene a querer quitarle su trabajo, ¿verdad? Sino simplemente que queremos que lo hagan parte al niño de todo, ¿verdad? Porque a veces, como saben que tienen una condición, indirectamente tienden a subestimar sus capacidades. Y los niños con autismo, con déficit, son muy inteligentes. Solo que no pueden desarrollar habilidades que otros niños desarrollan por sí solos. Sobre todo las sociales, ¿no? El tema son las habilidades sociales de comunicación. Sí, las habilidades sociales de comunicación, de interacción con sus pares, o sea, es difícil. Para ellos no te van a pedir que quieren algo así directamente, ¿verdad? Sí. Y entonces tú te conviertes también en una voz. Uno como maestra sombra tiende a ser su voz. Y estoy escuchando todo esto y me estoy situando, me estoy imaginando desde que llegas, yo voy y dejo a mi niña al kinder, a la otra niña de primaria. O sea, me imagino si yo estuviera haciendo este trabajo, y yo creo que sí sé que genera una dependencia, tanto de ti con ellos y de ellos para ti. Se da esto de que ellos en algún momento dependan 100% de ti y nos pasemos al otro lado donde ya les estamos creando otro, se soluciona un problema por un lado pero se crea otro. Pues sí se cree eso, ¿verdad? ¿Sí se cree o se crea? Se cree y en un cierto grado siento que sí se crea, ¿verdad? Okay. Porque nosotros nos convertimos en su lugar seguro, porque su lugar seguro es su casa. Entonces directamente nos convertimos en su lugar seguro, porque si sucede algo ellos corren con nosotros, ¿verdad? Pero
también es trabajo de nosotros el generar un desapego. Eventualmente cuando van logrando esas habilidades que no pueden lograr. Por ejemplo, al principio pues yo lo tenía que llevar de la mano a su salón. Ya ahora ya no, pero a veces sí tiende él a estirar su manita como queriendo que yo lo tome de la mano, pero le digo, no, tú ya puedes solo. Okay. O sea, ir poniendo el límite, ¿no? Ajá. Entonces ya lo que hago es, me alejo un poquito para dejarlo que él camine. O a veces me tardo un poquito más en bajar, esperarlo para ver si él logra solo subir el salón, y ya lo logra. Entonces ya esa parte yo voy soltando. Okay. Poco a poco lo que voy viendo que ya logra, ya no estoy sobre eso, ya me aboco a otra cosa, porque si no pues es cuando ahí tu trabajo se ve pues de cierta manera saboteado, porque entonces no lo estás dejando crecer. Sí, ya no lo estás ayudando. Ajá. Entonces a veces ese desconocimiento hace que se genere esa dependencia. ¿Qué capacidades tiene que tener? Ahorita lo hablábamos de que me dijiste que tiene que tener paciencia, pero ¿cuál sería el perfil para una maestra sombra? ¿Qué capacidades debe de tener? ¿Qué conocimiento? Pues el primordial sí es la paciencia. El primordial es la paciencia. Calidad humana también, porque a veces sí los niños tienden a irritarse demasiado, y si tú tienes un carácter o una forma de ser, no sé, impulsiva, enojona, o que no sabes actuar frente a eso, entonces sí se te dificulta, ¿verdad? Te vas a frustrar también, entonces ya van a ser dos frustrados, no uno. Sí. Entonces necesitas tener esa capacidad, ¿verdad? De calma, pero a la vez de que actúes, sepas actuar y resolver. Porque en ese momento tienes que resolver para lograr que el ambiente sea menos difícil. Porque pues los niños se asustan cuando hay una crisis, porque no saben cómo reaccionar, aunque les expliques, aunque ya les hayas dicho. O sea, si uno como adulto, por más de que nos explican que si pasa esto, puedes reaccionar así, pero al final de cuentas, cuando sucede la situación, no todos reaccionamos como nos dicen que tenemos que reaccionar. Entonces, lo mismo pasa con ellos. Entonces, nosotros tenemos que tener esa habilidad de resolver, de calma, de ser la calma para ellos. Y también esa habilidad de querer siempre aprender más, porque debemos de conocer muchas áreas, aunque a veces no las aplicamos todas, pero sí debemos de saber de ellas, como los trastornos de neurodesarrollo. Sí. Y como también cómo desarrollar sus habilidades escolares, como la lectoescritura, porque también tenemos que aprender ayudarles a corregir cuando no lo están haciendo correctamente, y eso es sabiendo. Si tú no sabes, entonces lo vas a ayudar a que él se desarrolle en la escuela, pero no correctamente, porque sí tiene su maestra, ¿verdad? Pero su maestra pues no puede estar 100% ahí. Sí. Si les ponen a copiar un texto y tú desconoces esas habilidades de la lectoescritura, pues no le puedes ayudar completamente, ¿verdad? ¿Tú crees que esto sí se convierte en una profesión? O sea, sí, o va a seguir siendo un tema de mamás que tienen niños con alguna discapacidad, o si tiene potencial para una Yo digo que sí tiene un potencial, sí tiene un potencial, porque hoy en día hay muchos niños que presentan condiciones, y hay muchos niños que no están diagnosticados, y sí se necesita profesionales que sepan poder apoyar, porque realmente hay escuelas actualmente donde son demasiados alumnos, y no los maestros sí están capacitados para dar sus clases, pero no todos tienen conocimiento sobre las condiciones, ni saben cómo trabajar al momento de una crisis, o sea, cómo abordar. Es que aunque se tenga, yo lo veo desde mi lado, soy docente en escuela regular. Uh-huh. Y el problema es que a veces vemos, por ejemplo, jóvenes con problemas emocionales, ¿no? Un tema de depresión, un tema de ansiedad, y te detienes y quieres ayudarlos,
pero te corretea mucho la carga administrativa. O sea, el mismo sistema educativo no te permite, porque está todo muy cuadrado la planeación y hay que entregar en tal fecha, hay que evaluar en tal fecha. Entonces, no te permite, aunque tú quisieras, y yo lo veo también con maestros de primaria o preescolar que tienen estos temas. Me dice, es que el mismo sistema no me da chance porque ya me dicen, oye, hay que entregar esto, y luego hay un evento, y luego hay esto. O sea, Sí, sí, sí. al menos en gobierno, no sé en particulares qué tan flexibles sean con este tema. No, también es lo mismo. También tienen su carga administrativa y también es difícil también en su totalidad abocarse a un niño que presenta, porque como ellos tardan un poquito más para realizar sus actividades, o sea, a veces yo solo les digo, yo trato de que en su tiempo, pues él logre, pero implementan también una estrategia de que exista flexibilidad para que si no la termina, que no es de que no la haga, que la haga, pero en su casa, ¿verdad? Se busca que no sea una constante, Okay. pero que sí exista esa flexibilidad para que él entienda que tiene que hacerlo, que no es de que, no lo quise hacer, no lo hice. Hace rato me decías que tú lo que haces es que adecuas las actividades del maestro a las condiciones del niño con el que tú trabajas. Tú te llevas tu material, trabajas con el material del niño con el que trabajas, o porque me dijiste que no todas las maestras te dan su planeación con tiempo para tú anteponerte, que en muchos casos vas pues al día y no sabes qué tema se va a ver hoy. O sea, con qué material o cómo le haces para adecuar? Estoy en constante comunicación con los padres. O sea, los papás Más sí que saben. nada, sí, lo que les encargan, entonces ya yo le digo, ¿sabe qué? Necesito que, si su interés, por ejemplo, en el caso puede ser, no sé, un dibujo animado, le puede imprimir con el fondo del dibujo animado para que sea más interesante para él, okay. o me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo cree que pudiéramos hacerle? Entonces ahí yo sugiero y más que nada trabajo con el papá, ¿verdad? En la escuela sí llevo mi material cuando es necesario, cuando tengo conocimiento con anterioridad, busco hacer algo atractivo, pero trato de que trabajen con lo que está en el aula, ¿verdad? Sí. Porque sé que a la larga pues no va a existir esa adecuación, okay, cuando ya se queden solos. Entonces tampoco no intento generar un apego a eso, pero cuando es algo que se les dificulta mucho, sí hay que valerse de esas herramientas para que ellos puedan lograr realizar esa actividad. Como por ejemplo, al aprenderse las tablas, que okay, es algo que cuesta trabajo, ¿verdad?, para los niños. Sí. Pero en este caso, un ejemplo, si a él le gusta un dibujo animado, pues su llavero de tablas tiene que tener esos dibujos animados para que pueda ser interesante él estar repasando. Sí. Y estarle ayudando a repasar, ¿verdad? Entonces sí es bastante trabajo, ¿no? ¿Cómo sí es hace rato me comentabas que cobras por día, no se puede cobrar por semana porque no todos van. Platícame un poco del tema económico, que pues es un desafío para los papás. Sí resulta para un maestro sombra hacer este trabajo. Platícame un poco de eso. Sí significa algo costoso, porque pues estar pagando la escuela, todavía estar pagando terapias, doctores, y aunar a eso una maestra sombra, pues sí, a la larga sí es algo costoso para los papás. Entonces sí representa para ellos pues algo difícil, ¿verdad? Pero que saben que si lo invierten pueden lograr que su hijo se escolarice, ¿verdad? Entonces yo cobro por día. Al principio inicié con 300 pesos el día, que sí, es su horario escolar, ¿verdad? A la hora que llega, a la hora que sale. Y eso es lo que... Actividades que son extra, como digamos, visita a un lugar, que no son escolares, yo no participo en eso. Okay. No participo en eso porque ya hay más estimulantes para el niño y es más responsabilidad, la cual pues no tiene que ver nada con lo educativo, ¿verdad? Digamos que si van a ir a la pizza o si van a ir al cine, pues la verdad... o algo así.
eso no, porque nosotros donde nos formaron nos explicaron que no, ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, tu trabajo es lograr esta inclusión o esta integración al contexto educativo, al aula, ¿no? El Sí, aprendizaje. sí, el aprendizaje, totalmente. Pero va ahí aunado pues lo que es social con sus compañeros, ¿verdad? Pero no llegamos al punto puede ser que hay maestras sombra que sí lo hagan, pero en mi caso yo no me presto a esa parte porque sí siento que es ya otro tema, o sea, okay. Y que en esos lugares pues hay más estimulantes para ellos y pueden suceder, o sea, más cosas. Entonces, y pues ya por semana, puedes cobrar por semana si todos los días va el niño a la escuela, pero si tienes a un niño que va, no sé, 3 veces, 4, porque sus necesidades así lo requieren, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Pues no puedes pues cobrarles por semana, ¿verdad? Ya cada maestra sombra establece su cuota, ¿no? Es algo personal, o sea, cada maestra sombra pone su precio. Sí, cada maestra sombra pone su precio. Yo me basé más que nada en lo que cobraban otras maestras sombra en el interior del país y también viendo pues las necesidades, ¿verdad? De que tampoco ser un precio que no sea que los papás no puedan pagar, ¿verdad? Porque pues si van 5 días a la semana pues también es un costo, pues, aparte de todo lo que ya. Sí, aparte de lo que ya. Y porque yo soy mamá y porque yo también viví eso, ¿verdad? Tal vez no tuve la necesidad de tener una maestra sombra, pero sé lo que cuesta. Sé lo que cuesta tener a tus hijos en terapia, sé lo que cuesta tener a tus hijos con neuropediatras, con terapias extra de lenguaje sensorial. Entonces, sé lo que es. Este tema de este apoyo de las maestras sombras, ¿es solo en colegios particulares o sí hay o es un tema también de escuelas públicas? No, también es de escuelas públicas. Hay escuelas públicas que sí permiten. O también entran otros organismos, ¿verdad? Que pueden dar apoyo también. Sin maestras sombra es muy difícil que un niño se integre. Pues le va a costar mucho trabajo y posiblemente no logren estar un tiempo. O sea, las escuelas no van a. Sí, porque es difícil que, por ejemplo, ese niño también tiene. Porque por lo general en los trastornos del neurodesarrollo es como un árbol. La base puede ser el autismo, pero existen comorbilidades que están alrededor de eso. Y a lo mejor puede tener, pues, de la conducta, puede tener déficit de atención, puede tener hiperactividad, puede tener sensorial. Entonces ya todo eso en conjunto, pues genera más situaciones que se tienen que resolver. Entonces, ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? Exactamente, sí, es importante. O sea que sí se necesita. Sí se necesita. Yo lo veo como una figura que es importante, que tal vez va a llegar un momento en que esa figura pues va a dejar de estar ahí en el aula cuando el niño logre tener su grado de independencia, ¿verdad? ¿Y cómo le hacen la mayoría de los papás? Entonces, ¿prefieren no llevarlo a la escuela? O sea, esa es la salida de muchos papás. O sea, si no tengo el recurso. Yo pienso que anteriormente, cuando se desconocía más de todo esto, de todas estas condiciones y que no había tanta apertura, creo que pues antes era como que ese pensamiento, yo creo, más fácil pues que no vaya a la escuela, ¿verdad? Pero creo que ahora hay más papás que se comprometen, que quieren que sus hijos se escolaricen y que buscan y luchan por defender pues esos derechos, ¿verdad? De que ellos puedan estar en un aula. Entonces, yo creo que hoy, al haber más apertura y concientización, sí, es cuando más los papás buscan que ellos puedan estar en la escuela. Aunque se topan muchas veces, desgraciadamente, con esa barrera de que pues que como la escuela no tienen esos casos o no están preparados para atender esas situaciones, pues en ocasiones sí les dan la oportunidad y en ocasiones no. Porque muchas escuelas, o sea, ahorita como está de moda el tema de la inclusión, muchas escuelas presumen ser inclusivas.
Pero yo encuentro estos casos y veo que pues la inclusión real está ahí. Veo que muchas escuelas dicen soy inclusiva porque puse una rampa, puse un pasamanos, puse un baño con agarradera y ya dicen que la escuela es inclusiva y le ponen un sello afuera, ¿no? Esta escuela es inclusiva. Pero esto que me estás comentando pues es nuevo y hace poco tuve aquí a una persona que tiene una asociación de autismo y en uno de los videos comenta una mamá. Este, a mí me dijeron que primero lo iban a recibir a mi hijo 3 días, con maestra sombra y todo. Y luego me dijeron que solamente 2 horas al día, máximo, y luego me dijeron que ya no. O sea, entonces la cultura de inclusión, pues la verdad, en los colegios privados, porque es un tema económico, tienen la presión de la mayoría. Sí. Y el tema económico los va a mandar a ellos siempre porque su nómina, todo su sostenibilidad depende de los ingresos de las colegiaturas. Entonces no pueden ellos decirle no a esa parte porque pues se viene abajo. En la parte de las escuelas de gobierno, pues es otro mundo de pues, todo lo que sabemos, ¿no? Los perfiles, la vocación del maestro, aulas con 40, 50 alumnos. Entonces, realmente que encontrar espacios que ahora sí que todos los planetas se alineen, sí es un tema complicado. Entonces hablamos de que la inclusión está muy escasa. Sí, realmente sí. Se topan con eso los papás y es muy triste y es lamentable porque hoy en día debería de existir más apertura porque hay más niños que presentan condiciones y hay muchos niños que no están diagnosticados realmente. Y los que están diagnosticados pues se enfrentan pues a esta situación, ¿verdad? De que pues a veces también dicen van a estar a prueba y pues pasas la prueba a veces, pero a veces no pasas la prueba. Entonces tienes que buscar otra escuela. Otro colegio. Muchas cosas. Ajá, dime. No conocen pues también sus derechos, que pues tienen que ser aceptados, como que estoy estudiando la maestría en educación especial, me doy cuenta que en educación básica con especialidad en educación especial, sí. Hemos visto ahí que hay muchos derechos que desconocemos, ¿verdad? Los papás, que podemos hacer valer para que ellos puedan estar escolarizados, ¿verdad? Y es muy difícil a veces generar esa concientización, ¿verdad? Y sí. Generar que las escuelas den esa apertura y ese apoyo, que no solo sea 3 días, 2 días. Bueno, mientras está el niño integrando, no está mal que asista 2, 3 días porque pues es una integración, ¿verdad? Eventualmente la idea es que logren estar los 5 días en la escuela, pero dependiendo también su condición y sus necesidades, pues se va viendo, ¿verdad? Muchos colegios tienen la regla de que máximo dos niños con autismo o alguna capacidad especial por aula. ¿Esta regla tú qué opinas de eso? ¿O si se podrían tener más, o está bien, o por qué? Porque sí son muchos los que tienen como que esa... se van por ahí. Como ese requisito, como que 2 máximo. 2 máximo. Yo creo que si tienen el apoyo de una maestra sombra, no debería de haber ningún problema, ¿verdad? También es recomendable pues que no sean grupos muy grandes. Sí. Porque el tener grupos muy grandes también genera como más estimulantes en el ambiente, ¿verdad? Porque pues no puedes evitar que los niños platiquen, no puedes evitar que los niños pues a veces sí. Generen un desorden en el salón porque pues es normal, son niños, ¿verdad? Entonces, pero a veces eso puede ser generar pues ellos como son muy hipersensibles tienen hipersensibilidad auditiva, pues el hecho de que escuchen tantas voces, pues puede generar también que sea una incomodidad para ellos, ¿verdad? Sí. Pero a la vez, conforme se van integrando, se van adaptando a eso, van acostumbrándose a escuchar y también a convivir, ¿verdad? Con sus compañeros. Ok. ¿Algo más que quieras comentarme que se me haya escapado del tema? Porque
Siento que como es un tema también nuevo para mí, igual hay áreas que sabes que se nos olvidó tratar este punto. ¿Cómo qué punto crees que tú es importante que la gente sepa? Pues más que nada es exhortar a los papás. A los papás Porque de todo todos. viene, yo creo que todo viene, muchas cosas vienen de casa. Entonces yo creo que los papás que no pierdan la paciencia, que sean pacientes con sus hijos, que entiendan que no todos los niños se desarrollan igual, que no todos los niños van a ver avances de la noche a la mañana. Hay niños que sí, hay niños que no, porque yo me he encontrado con papás que viendo el caso de mi hija, me dicen, ay, cómo quisiera que mi hijo se desarrollara igual. Pero yo les digo, no. Digo, cada niño tiene su tiempo. Digo, entonces, usted mientras no deje de trabajar, mientras no deje de ser perseverante, mientras siempre esté ahí, brindándole el apoyo, de la manera que sea posible, el niño va a mostrar avances. El amor, el mostrarles el amor. Ellos se mueven también mucho con el amor. Entonces, si uno como papá está ahí, y sé que es difícil, sí, porque también te desesperas, te frustras, porque somos humanos, pero también si logras muchos avances, si estás ahí. O sea, yo lo digo porque en mi experiencia yo lo vi. O sea, mi hija no hablaba nada. Entonces... ¿Que sí les ayuda a la escuela y llevarlos a la escuela sí les ayuda? Sí, les ayuda. 100%. O sea, es mejor que se queden, que se queden en su casa. Claro. Y a lo mejor no van a estar tal vez no todos pueden lograr estar en una escuela regular, pero sí en actividades que puedan ayudarlos a desarrollar. Hay niños que son brillantes en la pintura, en el canto, en el baile. La música es muy importante. Yo siento que la música también les ayuda muchísimo. Que es para ellos son felices en la música. Yo lo veo, o sea, entonces sí, más que nada es exhortar, que no pierdan la esperanza, que busquen siempre, que hay muchas alternativas. A veces tenemos desconocimiento de programas, de apoyos, pero buscar. Creo que eso es lo que a mí en mi experiencia me ha servido, el nunca rendirme, buscar y seguir perseverante. O sea, no porque hoy logró, no sé, escribir, ya ahí se quedó. No, hay más. O sea, tú puedes lograr que tu hijo vaya hasta la universidad, porque hay niños con condiciones que han llegado a grados muy altos, ¿verdad? Sí. Y que están ahorita, que no sé, han logrado traspasar barreras, ¿verdad? Y tener profesiones y tener puestos muy importantes. Simplemente tiene que ver mucho también eso, el apoyo. Que de alguna manera este tema es lo que viene a poner a prueba, ¿no? A los papás. Es un tema de que, bueno, ya que logran resignificar, o sea, porque esto tiene un tema de un duelo también, ya viéndolo de parte desde el punto de vista de los papás. Llevan un duelo, llevan un proceso, pero la forma como yo he visto que se tiene que asumir o aceptar es que viene a enseñarme, o qué reto, qué desafío, que viene a hacerme mejorar como papás, como familia, porque muchos papás no están de acuerdo a hacer esto que tú me dices, a este sacrificio de estar ahí, de llevarlos, de tal vez conseguir otro trabajo, o tal vez tú ya no trabajes y tú vete a la escuela con ellos. O sea, sí son cambios en la dinámica muy, muy fuertes que se tienen que hacer. No todos los papás están preparados para hacerlo. Sí, en la realidad es así. Como muchas mamás pues son solteras, ¿verdad? Ellas tienen que luchar solas. Es más difícil. Es más difícil. Hay papás que sí se involucran mucho. Yo lo he visto también. Y sí, hay un duelo. Pero mientras más rápido pases ese duelo, más fácil va a ser todo. Porque los niños, antes de los 7 años, se ha comprobado pues que es muy fácil que puedan lograr desarrollar más cosas
Esa etapa es crucial, ¿no? Sí, es una etapa crucial, ¿verdad? En su desarrollo, uh-huh. donde si en esa etapa, pues uno, como diríamos, le echamos los kilos, ¿verdad? Y estar ahí, podemos ver cambios muy significativos. No digo que después no se va a poder, claro que sí se puede, pero es un poco más lento el proceso. Ok, bueno, pues entonces yo creo que sí abordamos todos los temas. Los puntos. Que sean perseverantes, y el tema de las maestras sombra es un tema que está tomando más fuerza, más auge, y habría que buscar espacios que capaciten. No, aquí en Reynosa, en Tamaulipas, no hay alguna escuela o que haya algún tipo de curso. Tú me dijiste que lo tuviste que tomar en México, ¿no? Sí. O sea, faltaría más capacitaciones, más certificaciones para preparar a las personas. Sí, que esté más regulado y que puedan, pues también tener experiencia, porque no es una maestra, no es como que yo soy licenciatura en maestra o egresé de la normal, no significa que puedo ser maestra sombra. No, exactamente, no. O sea, no es las mismas habilidades. No son las mismas habilidades. De hecho, por donde yo me formé, pues la mayoría éramos mamás con la necesidad de ayudar a nuestros hijos. La mayoría de mi grupo, de los que salimos certificadas, es eso, la necesidad de conocer lo que nuestros hijos. Había mamás que tenían hijos con síndrome de Down, con esquizofrenia, con ceguera, sordomudos, o sea, de todo, déficit de atención, autismo. Entonces, eso, ahí en ese centro buscan mucho también eso, que los papás podamos salir adelante y ayudar a nuestros hijos. Claro, si tú quieres seguir el camino, pues tienes que prepararte, ¿verdad? Sí, y seguir estudiando y seguir esforzándote en buscar herramientas para poder desarrollar más lo que es esto de maestra sombra, ¿verdad? Esta carrera. Esta sí, que pues sería una profesión, ¿no? Más que nada por vocación, por amor. Sí. Y dedicación a los niños, a los hijos. Y pasión. Muy bien, Berna, pues gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia, y gracias a ustedes por estar pendientes aquí del podcast. Déjenos sus comentarios, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.